Para leerte mejor, un programa sobre libros, escritores e investigadores. Hacemos este programa con Pablo Manzará en la cámara, la edición y en el resto de la magia para la televisión. Esto es Para leerte mejor, y así lo comenzamos. Esta noche en Para leerte mejor vamos a charlar con Silvia Rey Campero, docente, antropóloga, y también con Néstor José, arquitecto, sobre su libro Lola Mora de Hernández en Jujuy, un libro que salió hace relativamente poco, a fines del año pasado. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por venir a este Para leerte mejor. Gracias por la invitación. La verdad es que gracias a vos. Quería preguntarles cuál fue el motor de lograr, por un lado, la investigación, escribir el libro y después publicarlo. ¿Qué los movió? Bueno, nosotros somos enamorados de Lola Mora desde hace no sé cuántos años, mínimo 18 años. Con el arquitecto José, con Champita, hemos trabajado juntos en la municipalidad ya. Y ya en ese momento, hace como 20 años. Entonces hicimos allí un folleto al que queremos mucho, que eran fotos muy lindas, un poco la historia de Lola Mora muy muy resumida, eran 10 páginas. Sí, y creo que lo valioso ahí también que se dio a conocer el plan urbanístico que tenía Lola Mora para Jujuy. Eso creíamos que era importante y era una señal de todo lo que había hecho Lola Mora en Jujuy, a pesar de que ha sido un tiempo muy corto el que estuvo acá, solo 10 meses, pero que hizo bastante, ¿no? Así que creo que ese fue un antecedente muy, muy importante para nosotros, y creo que en silencio y cada uno en su lugar empezó siempre a atesorar documentos, historias, todo lo que podíamos llegar a juntar y que después se plasmó en el libro que presentamos el año pasado. El libro como objeto libro es muy hermoso. También ofrece una serie de documentos, algunos documentos históricos, hay imágenes más nuevas, más viejas, ¿no? Hay mucho que contribuye, que aporta, digamos, a la investigación que ustedes hicieron. Me gustaría que nos cuenten un poco cómo fue ese proceso. Sí, en principio nosotros, cuando nos pusimos de acuerdo que sí íbamos a escribir el libro, decidimos como premisa que todo lo que dijéramos que en general fuera controversial para esta sociedad, que tiene muchos mitos de Lola Mora y de muchos otros. Entonces, todo aquello que hacía ruido por distintos lados, lo íbamos a tener documentado. Entonces, así es como empezamos a buscar documentos que, por ejemplo, nos mostraran dónde había sido inscripta Lola Mora, que el problema era si era tucumana o era salteña. Entonces conseguimos el documento. Y como anécdota te diré que el documento ese lo conseguimos, pero un día estábamos en una exposición en Culturarte. Y una investigadora de Tucumán, una chica que estaba mucho en cultura, se acercó y dice: ¿están escribiendo Lola Mora? Sí, bueno, lo que necesiten, por favor, a su disposición. Entonces ahí le pedimos la dirección. Empezamos a escribir el libro y dijimos: qué fantástico sería si conseguimos esta partida del nacimiento, de la inscripción de ella.
Y así le mandamos y ella nos ha mandado escaneado el documento, que es el que está acá en el libro. O sea que decimos, bueno, sí, nació en Salta, departamento de la Candelaria, pero es inscripta en Tucumán, porque en ese momento no había registro civil y se inscribían en la parroquia más cercana, que era de Tucumán, por ejemplo. Otra de las premisas que nos hemos puesto era justamente que sea un libro para todos, ¿no? No queríamos hacerlo algo puramente teórico, algo intelectual, si se quiere, entre comillas. Queríamos que sea comprensible y que sea algo participativo. Por eso uno de los capítulos hemos recogido mucho de la gente de Jujuy, cómo veían las esculturas y cómo veían Lola Mora, ¿no? Así que por ahí hemos incluido poesía, fotografías, almanaques, todo lo que podíamos, que fue una contribución, si se quiere, del habitante del jujeño, ¿no? Y queríamos justamente a ellos dedicarles este libro, que lo puedan manejar y que se sepa, porque es una forma de querer la obra de Lola Mora, es conocerla a ella y conocer las obras y todo lo que se hizo. Entre las cosas que tenemos en el libro, hay dos que también pueden ser tomadas como anécdota. Una, cuando terminamos de hacer el folleto, lo presentamos, lo mostramos y demás, y una niña, que en ese momento tenía 15, 16 años, nos manda un poema a la Secretaría de Cultura. Yo era Secretaria de Cultura y trabajaba Champita conmigo. Un poema sobre Lola Mora, la pibita esta enamorada de Lola Mora. Esta pibita que decimos nosotros ahora es una contadora, una mujer grande con chicos, y le pedimos autorización para publicar ese poema de ella de hace 18 años. Otra, queríamos poner otro poema de alguna escritora conocida de acá, de alguna poetisa, y un día decimos, bueno, hablemos a Susana Quiroga, hablemos a Susana a ver si puede, pero estamos con los tiempos medio justos. Hablamos con Susana, y con su generosidad habitual nos dice, bueno chicos, pero denme un tiempito, porque estoy en otra. Bueno, pero es Lola Mora que nosotros amamos y vos también. A las 3 horas estábamos trabajando con Champa y dice, chicos, les acabo de mandar por mail el poema, espero que les guste. Y es el que figura en el libro. O sea, todo el mundo, cuando vos le hablabas de Lola Mora, quedó realmente prendado, y porque también hay cosas de todos, ¿no? Y mientras hacíamos el libro, recibíamos llamados no solamente de Jujuy, sino de Tucumán, de Buenos Aires, gente que nos enviaba cosas, ¿no? Y hasta ahora. Por ejemplo, les cuento que uno de los biógrafos, Aedo, que escribió un libro hace ya un buen tiempo, y que no nombra nada de Jujuy. Y la hija estuvo en la presentación en Buenos Aires y nos mandó por mail un montón de documentaciones que nosotros lo hubiéramos querido tener antes, pero que a lo mejor sirve para hacer una corrección ampliada y corregida, ¿no? del libro. Por ejemplo, una ubicación de los leones que no la teníamos, no la sabíamos, conseguíamos, pero no teníamos el respaldo documental o la fotografía, y esta señora nos la envió. Así que creo que ha sido un libro colectivo. Si bien nosotros lo hemos concretado, pero ha sido un aporte de mucha gente. Lola Mora está en el inconsciente colectivo de no solamente de esta región, ¿no? Pero sobre todo acá en Jujuy. Sí. Yo, por ejemplo, vengo de un congreso de La Rioja, donde un arquitecto riojano, sin saber del libro que yo había escrito, que habíamos escrito con Silvia, empezó a alabar a Jujuy y sobre todo las esculturas de Lola Mora. Y dijo que quisiera saber cómo llegaron las esculturas estas a Jujuy, por qué estaban acá, y qué pasó que ahora habían puesto unas copias. Bueno, esto creo que nosotros es el gran aporte que hacemos en contar qué ha pasado, por qué llegaron acá, por qué están acá y tienen que quedarse acá. ¿Cuál es el rol, el lugar, la importancia de Lola Mora para Jujuy, teniendo en cuenta su proyecto de ciudad, esto que vos mencionabas hace un ratito? Bueno,
Lola Mora creo que ha sido una visionaria en muchas cosas, ¿no? No solamente en arte. Creo que también se ha proyectado en ser una planificadora, sobre todo urbanística, pero ha planificado muchas cosas. Ella se proyectaba también en la búsqueda, por ejemplo, intentó hacer cine, un cine rudimentario que no le fue muy bien, quizás por intereses económicos, pero intentó hacer películas, sobre todo al exterior, cosas que no se había hecho hasta el momento. Otras cosas que intentó hacer, búsquedas de minerales, sobre todo esquistos bituminosos, que aquí los encontró muy cerca, en Guerrero, en la localidad de Guerrero, y bueno, no tuvo suerte. Yo creo que Lola Mora acá pone un sello muy importante en la sociedad jujeña. Sociedad jujeña que con sus mujeres, increíblemente lo que pasaba en Buenos Aires, la recibe muy bien, porque en Buenos Aires eran quizás mucho más pacatas que las nuestras, mirá vos qué cosa. Y cuando las mujeres jujeñas se enteran que venía Lola Mora, son ellas las que empiezan a gestionar que se haga el nombramiento para que ella pueda trabajar. Hasta tanto pudiera trabajar con las esculturas, le piden al interventor de ese momento, que es el que está antes que sea Villafañe, el gobernador, que hiciera un decreto para que se le pudiera abonar algo en su estadía acá, y hablan de que ella trabajara, por ejemplo, en Tilcara, en el Pucará, en estas obras que eran magníficas para ella. También creo que es ayudada bastante con las mujeres, pero también sufre la discriminación. Esa discriminación que tenían los hombres hacia las mujeres y que algunos todavía intentan seguir teniéndolas, porque creo que ya no las puedan tener tanto. Y ella trabaja con una valentía increíble, costeándose muchas cosas que no salían del Estado, a pesar de tener la ley que la apoyaba, ¿no? Creo que a muchas de las mujeres de Jujuy con las que por allí hemos tenido oportunidades de hablar, con las hijas y con alguna de ellas que había hablado champitantes, les ha dado mucho en eso que quizás las mujeres aprendimos, algunas más temprano, otras más tarde, a revalorizarnos y a saber que podemos pararnos al lado de cualquier ser humano, ya sea hombre o mujer, en igualdad, ¿no? Creo que eso es muy importante, Lola Mora en Jujuy. Sin duda era un espíritu libre, digamos, sin ataduras sociales, me da la impresión, ¿no? Habiendo leído el libro y todo. Así es. Y muy valiente. Sumamente valiente, y creo que lo que le daba toda esa sabiduría era su conocimiento, era el conocimiento y su estudio, o sea, el saber que ella era capaz de hacerlo, que se había preparado y iba atrás de esa ilusión que luego la plasmaba en algo que todos lo podían ver, ¿no? O sea que yo creo que quizás tenía esa audacia que tienen los capaces y los que están iluminados, ¿no? De alguna manera. Y resulta injusto, ¿no? De siendo tan brillante, una mujer tan libre y que ha dado tanto, porque era muy generosa, haya, digamos, muerto en la miseria y casi en el olvido. Bueno, esas son las paradojas de la vida, ¿no? Me gustaría que nos cuenten un poco, en el libro hay un apartado largo, importante, sobre el recorrido de las esculturas, sobre recorridos problemáticos, digamos, entre comillas, entre Buenos Aires y Jujuy. Y eso también tiene que ver, esos recorridos, digamos, en parte también tienen que ver con una sociedad pacata, como vos decías, Silvia, hace un ratito. Un resumen de ese recorrido. Ella queda, digamos, involucrada en una pelea por cómo se utilizaron los fondos del Congreso. Digamos, a ella la arrastran porque Buenos Aires no aceptaba que hubiera desnudos en el Congreso. Quizás
era más fuerte el mensaje que ella estaba dando, ¿no? Porque estaba hablando de la libertad, del progreso, de la justicia, la paz. Y estaba siendo fiel a sí misma, además. Exactamente. O sea que quizás era más fuerte que el desnudo, el mensaje, y capaz que mucha gente no podía soportar esas cosas. No, pero también cuando Roca le pide, con todo lo que nos cuenta el arquitecto José, también ella está al medio de cómo pasan hasta el día de hoy dos peleas internas de un gobierno que se va y de otro que viene. Y esa obra del Congreso fue catalogada por todos como que si fuera el Palacio de Oro, sí. Porque suponte, había un presupuesto, voy a decir cualquier cifra, que ellos suponían que se podía hacer de 3 millones y se habían invertido 25 millones. Entonces, ¿dónde estaba eso? Están estas esculturas de Lola Mora también, que no significaban ni un 0,01% de lo que era todo el Congreso. Pero entonces está al medio de esos fuegos artificiales que se dan en política quizás, y ella y sus obras quedan manchadas con esa mala imagen que tenía, ¿no? Tanto senadores como diputados nacionales por Jujuy piden que sean donadas a Jujuy. Y así fue que en 1922 son enviadas, después que se las divide estos dos grupos escultóricos en 89 bultos distintos, y vienen a Jujuy. Llegan más o menos en 1923. Perdón, estoy equivocado. En 1921 sale y llega en 1922. ¿Por qué vienen a Jujuy? Porque el mismo día que están siendo retiradas y se estaba repartiendo todas las esculturas, el mismo día que la piden los diputados y los senadores por Jujuy, la piden para Jujuy. Y el mismo día se la otorgan. Se hacen dos decretos. Hay un decreto primero que decían, bueno, estas obras van a ir para el zoológico en Buenos Aires. Los representantes de Jujuy se enteran y ahí solicitan que estas esculturas específicamente vengan para Jujuy. Y es así que citando ese mismo decreto anterior, se pone otro que dice, bueno, estas esculturas por pedido de los diputados y senadores por Jujuy van a la provincia de Jujuy. Pero allí se hace una mención especial, todo esto está documentado en el libro, que es lo que creemos muy valioso, pero allí se dice que los diputados y representantes de Jujuy piden que fuera el Congreso Nacional, la Nación, quienes solventaran los gastos, porque la provincia de Jujuy no estaba en capacidad de poder pagarlos. Y así fue que salen en 1921, llegan en el 1922, y llega a un depósito de ferrocarril en Jujuy. Pero como no se había pagado, empieza toda una discusión entre que la nación debía pagarla, no, que no tenía que pagar la provincia, y estuvieron casi un año. Recién en septiembre de 1923, la legislatura provincial autoriza pagar la estadía y parte del traslado, y son retiradas. Y como son retiradas los 89 bultos desde la estación hasta los jardines de la Casa de Gobierno, y por carros tirados por caballos, porque no había otra forma. Y a partir de ahí, recién en enero de 1924, llega Lola Mora y las localiza, digamos, donde están. Salvo los leones y el trabajo. El resto, las cuatro, la paz, la justicia, el progreso y la libertad, quedan en los jardines de la Casa de Gobierno. En la esquina de Sarmiento y San Martín hay un promontorio donde se dice que era la ubicación primigenia que tenía los leones. El trabajo fue derecho a la plazoleta que ella misma crea en lo que sería la plazoleta Maipú, en el centro de la plazoleta Maipú. Después los leones son trasladados ahí, a esa plazoleta, y después van al Parque San Martín. Después del Parque San Martín van a la Plaza de Cuyaya. Después de ahí pasan a Dorrego, y en la calle Dorrego y José de la Iglesia,
y después terminan donde están ahora, que es en la Plaza de Ciudad Nieva. Y no se moverán más. Sí, están muy firmes la gente de Ciudad Nieva. No permitiremos que las muevan. Claro, que no se va a permitir que salgan de ahí, ¿no? Y son los que mejor le han cuidado. Escuchándolos a ustedes ahora y pensando, ¿no? El libro hace un gran aporte a Jujuy, y en el último año y medio se habla mucho más de Lola Mora, sí. ¿No? El hecho de que esté el proyecto de los calcos, de la reubicación de las esculturas, ¿no? Todo eso ha hecho que mucha gente se preocupe y se ocupe, no solamente hablar, sino ir preguntar qué pasa, qué no pasa en los medios de comunicación. Eso se hizo muy evidente. Sí, yo creo que es una actitud que está cambiando, pienso. Creo que empezó esta sensibilidad y quizás otra forma de ver las obras de arte, sobre todo de Lola Mora, después de que se la pintaron, cuando todo el mundo se indignó, cuando salieron críticas muy, muy fuertes. Creo que eso marcó un clic ahí que se disparó para otro lado y que se la empezó a ver de otra manera, ¿no? Desgraciadamente, que sea algo tan negativo que haya disparado a algo bueno. Así que yo creo que, que se haya firmado un convenio, ponerlas a resguardo, restaurarlas y ponerlas en buenas condiciones en un lugar protegido, creo que ya es una actitud muy positiva. En ese lugar que se pongan copias y creo que los jujeños estamos dando un paso adelante bastante importante, ¿no? A partir de todo lo que venimos charlando, y ustedes cuentan que cada vez tienen más material y que hay cosas que son muy interesantes, ¿piensan en una segunda parte, en una reedición? Mira, pensamos que realmente hay varias cosas que nos quedaron afuera, esa es la verdad. Pero también, si no, ya se iba a hacer muy largo el tiempo para nosotros, porque los que nos sentamos a escribir y demás, a veces queremos seguir haciéndolo, pero la gente que nos rodea, por suerte, nos dice, bueno, pónganse un límite y digan, basta. Después, si encuentran más cosas, hacen una edición corregida y aumentada. Pero tienen que empezar con esto porque es el momento de Lola Mora. Es el momento en que tienen que empezar a contar a la gente, porque si no, decíamos con Champiti, si no, mira que nos pase cualquier cosa, alguno de los dos, Dios no lo quiera, nos reíamos, pero ¿qué hacemos? Yo tengo la mitad del material, vos tenés la otra mitad. Aparte, creo que a veces es un poco, por un lado, temor porque vos cuando escribís un libro te exponés ante la otra gente, ante la crítica, lo que está muy bien, pero también creo que por ratos podría ser hasta egoísmo. Yo tengo este material y no lo doy. Entonces dijimos, bueno, lo hacemos y a lo mejor que seguimos trabajando en patrimonio, tenemos otras cositas que están allí, tenemos que decidirnos. Sí, y seguimos buscando documentación. Quisiéramos contar cómo se han hecho los calcos, por ejemplo. Claro. Yo en agosto tengo pensado viajar a Buenos Aires y ya me puse en contacto con la gente que trabajó en esto. Quiero que me cuenten, quiero realmente tener un panorama, qué pasó después de la firma del convenio hasta la actualidad, y después evaluaremos si vale la pena llegar. Yo, por ejemplo, he asistido a una reunión donde había escultores que decían que esas copias no eran arte, era algo tecnológico, era el resultado que faltaba. Sí, exactamente. Era como que le faltaba la mano del hombre que interpretara a Lola Mora. Esto era una computadora
y bueno, capaz que es otra forma de arte y habría que conocerla y verla para igualarla, ¿no? Sí, de todos modos, claro está que son calcos, son copias. Lo bueno es ahora, bueno, van a venir los calcos, no sabemos cuándo. Bueno, ya tienen un lugar donde van a ser colocadas, lo están pensando, dónde van a ser colocados los originales. Sí. Creo haber escuchado que estos calcos van a ser colocados primero en la parte de atrás de Casa de Gobierno para que se les dé, digamos, si fuera pintor te diría la pincelada final. Pero esto, si es un vaciado, creo que es como cuando trabajamos en cerámica, que bueno, es el molde y después tenés que pasarle una lija, tenés que hacer las terminaciones. Hasta allí, sin saber, sin haber visto nada, que es lo que va a averiguar ahora el arquitecto José cuando vaya. Pero también yo quiero ver si el lugar donde lo vamos a poner es el adecuado, y también creo que va a ser de mucha responsabilidad, y en eso tenemos que estar muy atentos todos los jujeños, qué escultura la vamos a mover y hacia dónde. Pero tenemos que ver de qué manera las protegemos, quizás si no las movemos, porque eso sí va a ser muy peligroso si lo queremos hacer de cualquier manera. Y no sé si tenemos en la provincia o alguien nos va a dar la tecnología que nos garantice que el moverlas no las va a dañar, ¿no? Muchísimas gracias por venir y por compartir con nosotros la valentía, la fuerza de Lola Mora y la importancia de su trabajo acá en Jujuy. Muchas gracias. Gracias a vos.